Dios le bendiga, amados hermanos. Voy a estar compartiendo con ustedes lo que es la voluntad de Dios. Amén. Muy pocas personas, amados míos, conocen lo que es la voluntad de Dios. Amén. Dentro de la iglesia. Casi todo el mundo en la iglesia dice a Dios: hágase tu voluntad. Señor, que se haga tu voluntad. Y claro, eso es una buena oración porque queremos que la voluntad de Dios se haga en nuestra vida, es un deseo. Pero no todo el mundo conoce la voluntad de Dios. Y para nosotros poder hacer la voluntad de alguien, es importante conocer cuál es la voluntad de ese alguien. Hace un rato estaba orando y oraba al Padre y le decía: Señor, yo he procurado desde que vine a tus caminos conocer tu voluntad, y tú, en tu gracia y en tu misericordia, no por piedad mía, ni porque yo lo merezca, ni porque tú haces acepción de personas, sino por tu gracia y tu misericordia te ha placido en declararme tu voluntad. Por tanto, Señor, le decía, yo no puedo hacer igual que los demás, yo no puedo vivir igual que los demás, yo no puedo hablar igual que los demás. Me siento atado a tu voluntad. Y una palabra más que le dije fue: Señor, yo no puedo hacer nada por mí mismo. Pero con una actitud de rendición, ¿sabes? Cuando tú lo sientes realmente en tu corazón, en tu vida, que tú sientes que te sientes obligado a hacer lo que alguien más quiere que tú hagas y no puedes hacer nada por ti mismo. Así le dije yo al Señor: Señor, ya no puedo hacer nada por mí mismo. Es decir, ya no tengo vida, en otra palabra. Solamente tu voluntad tiene sentido en mí. Entonces ahí el Señor me llevó a lo que es la cita de Juan capítulo 5, versículo 30. No me llevó directamente a la cita, sino me llevó a la lectura en mi mente. Amén, ya que yo la había leído mucho esa lectura. Pero el Señor la trajo a mí y yo la busqué ahora, que está en Juan 5:30, donde dice que yo no puedo hacer nada por mí mismo, dijo Jesús. Y el Señor me llevó a entender entonces cuán atado estaba Jesús al Padre, cuán ligado al Padre estaba Jesús, y por qué Jesús dijo esta misma palabra que yo dije en oración. Yo dije estas palabras así: por mi rendimiento ante Dios, Señor, ya no puedo hacer nada por mí mismo. En otras palabras, ya no tengo expectativas propias, ya no puedo hacer nada por mí mismo. Y esto me llevó a entender cuán ligado Jesús estaba al Padre, cuán dependiente era Jesús del Padre. Y aún más, que cuando tú entiendes que ya tú estás ligado a la voluntad del Padre y eres dependiente del Padre, esto me llevó a ¿qué cosa? A orar a Dios con mucho más ahínco y pedirle: átame más a tu voluntad, hazme más dependiente de ti, porque cuando somos más dependientes de Dios, es decir, no tenemos vida propia, solamente nos movemos en lo que el Padre nos dice. Amén. Y Jesús dijo claro: yo no me muevo por mi voluntad, yo no hago mi voluntad. En otras palabras, si yo no recibo nada de ti, yo no puedo salir a dar nada. Si tú no me dices qué hacer, yo prefiero no hacer nada, porque te sientes atado a la voluntad del Padre. Pero para que alguien se pueda sentir atado a la voluntad del Padre, para que alguien pueda ser totalmente dependiente del Padre, debe de conocer la voluntad del Padre. Sin conocer la voluntad del Padre, nosotros actuamos con facilidad, hablamos con facilidad. Sin conocer la voluntad del Padre, somos ligeros, muy sencillo para hacer las cosas, muy ligero para hacer las cosas y hablar. Cuando conocemos la voluntad del Padre, tenemos un gran temor de movernos, de hablar, de actuar. Amén. Y pues para mí es muy penoso cuántas personas cometen tantos errores, tantas faltas por el simple hecho de no conocer la voluntad del Padre. Conocer la voluntad de Dios es lo más lindo y lo más preciado que a una persona le puede ocurrir, porque tú conoces lo que Dios quiere contigo, porque tú sabes, hay momentos en que uno se siente como caminando a ciegas porque es por fe, pero tú sabes que tú estás en la voluntad de Dios, y eso es lo que te mantiene firme, porque
a pesar de que tú no pareces estar viendo nada, pero tú sientes estar en la voluntad del Padre por el Espíritu de Dios que está en ti, que nos da testimonio de que somos salvos. Entonces, una persona que ni siquiera, una persona, por ejemplo, que no esté seguro de su salvación, amén, es penoso. Debemos estar bien plenamente convencidos de la salvación en Jesús. Hace un tiempo atrás meditaba en un versículo, estaba en un culto y al finalizar ese retiro, ese culto, Dios me permitió ver un letrero que había en la pared así, decía Juan 5:47, si no me equivoco, de cierto os digo, así yo lo leía tan lentamente, así, de cierto os digo, el que en mí cree tiene vida eterna. Y yo decía, wow, y volví y leí ese versículo, de cierto os digo, el que en mí cree tiene vida eterna. Hermano, se me aguan los ojos cuando hablo esto. ¿Sabe por qué? Porque el Señor Jesús está diciendo, si tú crees en mí, tienes vida eterna. Wow, Dios mío. El Señor está diciendo, si tú crees en mí, tienes vida eterna. Es decir, el Señor te está regalando la vida eterna por el simple hecho de creer en Él. Aleluya. El Señor está diciendo, si tú crees en mí, tienes vida eterna. Y yo, hermano, con años en el Evangelio, aleluya, y que he leído tanto estas cosas de tener vida eterna en Jesús, esto se me fue al corazón así tan profundo, así como, wow, tú me has regalado vida eterna, Señor. ¿Sabe? Para mí fue tan lindo, gloria al Señor. Aleluya. Entonces, hermano, quiero compartirle aquí este estudio, amén. La voluntad del Padre. Ese es el tema, la voluntad del Padre, la voluntad de Dios, amén. Número 1, dependencia total de Dios. Juan capítulo 5, versículo 30. Ahí fue donde el Señor me llevó, amén. Jesús dijo, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Cuando Jesús dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, está diciendo, yo no me muevo según mis propias convicciones, yo no me muevo según mis sentimientos, mis emociones, o según mis propios pensamientos. Jesús está diciendo, todos mis pensamientos, todos mis anhelos, todos mis deseos están rendidos al Padre. En otra palabra, yo estoy muerto. Yo no vivo para mí mismo. Yo no tengo deseo propio. Por eso cuando Pedro le dijo a Jesús, Maestro, que no te acontezca esto de tú ir a ser crucificado en la cruz del Calvario por nosotros, de tú morir. Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. ¿Sabe por qué Jesús le dijo eso? Porque le dijo, tú no tienes los ojos en la cosa de arriba del cielo, sino en la de la tierra. Jesús estaba diciendo, Jesús pudo ver que era una oposición, amén, que lo estaba tentando en su carne, es decir, Satanás usó a Pedro para tentar a Jesús, porque era una tentación, porque le estaba seduciendo en su carne a él no hacer lo que el Padre le estaba mandando a hacer. Es decir, Satanás estaba hablando los sentimientos de Jesús. Maestro, que no te acontezca esto. Amén, porque una de las cosas que Satanás va a procurar usar para desviarnos de la voluntad del Padre, de Dios, ¿cuál es? Nuestros sentimientos, nuestras emociones. Él va a tratar de hacernos sentir que la gente no nos ama, que la gente o que nosotros nos estamos sacrificando demasiado por llevar el evangelio, o que esto, o que aquello, con tal de que tú digas, pues ya lo voy a tomar más ligero, lo voy a tomar más suave, voy a comportarme un chin más como los demás, voy a comenzar a, no sé, a compartir un poco más, voy a estar en grupos o esto, ¿entiendes? ¿Pero para qué? Para que tú no seas totalmente dependiente del Padre. Cuando tú eres dependiente totalmente del Padre,
tú no estás de que en un grupo porque hay un grupo de personas ahí y tú tienes que estar ahí. Tu carne te pide eso. Pero lo importante es estar apartado con el Padre para que cuando el Padre te hable, tú puedas escucharlo. Y más aún, tú puedas tener energía y fuerza para ejecutar lo que Él te pida en ese momento. La mayoría de la gente desgasta sus fuerzas haciendo esto y aquello. Y cuando el Padre le habla para que hagan algo, ya no tienen fuerza, ya no tienen ánimo, ya están cansados, no tienen ese deseo de hacerlo del Padre. Amén. Entonces Jesús dijo, yo no puedo hacer nada por mí mismo. ¿Y sabe qué me sorprende, hermanos amados? Que esta palabra fue revelada a mi espíritu hoy. ¿Sabe por qué? Porque yo la había leído tantas veces y no era que no me había sido revelado, no era que no me había sido revelado otras veces, sino que ahora, por lo que yo oraba, porque hay oraciones que son por el Espíritu, el Señor nos da a entender más su palabra. Y Jesús, esto me llegó al corazón así tan profundo como le decía de Juan 5:47. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Yo le decía eso al Padre, Padre, Señor, ya no puedo hacer nada por mí mismo, ya no puedo hacer nada que sea mi voluntad. Es decir, Señor, ya no tengo vida. Ya no tengo vida. Amén. Cuando nosotros aprendemos a que ya no se trata de nosotros, amén, que no tenemos vida en esta tierra ya porque somos peregrinos y extranjeros, como dice la Biblia, porque anhelamos una patria eterna, una patria celestial, amén. Y que si tuviéramos nuestra mente y nuestro corazón pensando en la patria que hemos dejado, pensando en las riquezas, en las cosas que hayamos dejado, entonces si nosotros tuviéramos nuestro pensamiento y nuestro corazón, eso volveríamos atrás, tenemos tiempo de hacerlo, dice la Biblia. Pero no volvemos atrás porque estamos anhelando una patria, otra patria, una patria diferente, y esta es celestial, amén. Y como dijo Pablo, porque aunque este cuerpo de nuestra humillación, ¿verdad? Aunque humillemos nuestros cuerpos aquí, nuestra vida, pero seremos transformados al cuerpo, a la semejanza del cuerpo de la gloria de Cristo en su venida, amén. Gloria al Señor. Entonces, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Hermano, esto es una expresión muy fuerte. Cuando yo le digo a Dios, no puedo hacer nada por mí mismo, es que yo le estoy diciendo, ya yo no vivo. Ya mis sentimientos no importan. Ya no importa lo que yo crea, ni que lo que yo sienta, importa lo que tú quieres. Y la voluntad de Dios, amado, está muy ligada a lo que es la voz de Dios. Amado, una gente que no pase tiempo con Dios. Bueno, vamos a seguir el siguiente punto, amén. Entonces, Jesús estaba totalmente atado, ligado al plan y al propósito de Dios. Amén. Jesús estaba ligado totalmente al plan y al propósito de Dios. Porque cuando conocemos la voluntad de Dios, nos sentimos atados, ligados en todo nuestro ser al Padre. Y gloria al Señor. Yo no sé si alguien que me escuche en este video puede entender lo que yo estoy diciendo. No sé. Porque vivir y entender la voluntad del Padre es difícil. Y por eso vamos a entrar en lo que es el punto número 2. Amén. Solo los que estén dispuestos a obedecer conocerán la voluntad de Dios. Solo los que estén dispuestos a obedecer conocerán la voluntad de Dios. Juan capítulo 6, versículo 37 al 40. Dice, todo lo que el Padre me da, dijo Jesús, vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Oiga eso, el que a mí viene no le echo fuera, dice el Señor Jesús. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Es decir, yo no estoy aquí para hacer lo que yo quiero. Estoy aquí para hacer lo que el Señor quiere. Pero para nosotros saber lo que el Señor quiere, Él tiene que declarárnoslo. Y para que Él nos lo declare, nosotros tenemos que estar interesados en conocer lo que Él quiere. ¿Por qué la mayoría de la gente
no conoce la voluntad de Dios dentro de la iglesia, porque el impío es claro que no va a conocer la voluntad de Dios, a menos que se arrepienta. Pero dentro de la iglesia, ¿por qué la mayoría de la gente, cuando un impío no conoce la voluntad de Dios, qué es lo primero que tiene que hacer? Arrepentirse y convertirse para que pueda entrar en los propósitos de Dios. Porque dice la Biblia, aquí está, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Toda persona que es impío, que está fuera de los planes de Dios, que está fuera de la voluntad de Dios, lo primero que tiene que hacer para entrar en la voluntad de Dios, ¿qué es? Creer en Jesús, creer en Jesús, creer en Jesús para vida eterna, en Jesús, el que llevó por nosotros en la cruz nuestros pecados, nos compró con sangre, Él pagó el precio por nosotros. Eso es lo primero que tiene que hacer una persona para entrar a la voluntad de Dios, a los planes y los propósitos de Dios, que Él ha determinado desde la fundación del mundo para con cada uno de nosotros. Porque Él nos creó con propósito, con que hagamos su voluntad, con que lo adoremos y hagamos su voluntad y hagamos lo que es bueno. Pero el pecado ha distorsionado los planes y los propósitos de Dios en nuestra vida. Y lo que se está ejecutando en la mayoría de las personas son los planes de Satanás, aunque la persona no quiera. Los planes de ira, de enojo y de maldad, amén. Pero cuando nos arrepentimos y nos convertimos, estamos diciendo, Señor, quiero tu voluntad. Anhelo que tú me salves, anhelo tu voluntad, anhelo estar en tus planes. Quiero que tú hagas tu voluntad. Ahora, para permanecer en esa voluntad, ¿qué va a pasar? Vas a tener que crear una relación con Dios en la cual tú conoces lo que Dios quiere, en la cual tú conoces cuál es la voluntad de Dios, cuál es la voluntad del Padre. Y ahí vamos a entrar lo que es el punto. Bueno, ahorita tenemos el punto número 4, que vamos a hablar un poco más de eso. Pero aquí dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces, el punto número 2 es, solo los que estén dispuestos a obedecer conocerán la voluntad de Dios. ¿Por qué yo pongo este punto, amados? Solo los que están dispuestos a obedecer conocen la voluntad de Dios. He conocido de muchas personas que todavía no se han arrepentido de sus pecados, no han creído en Jesús de corazón para obedecerlo. No se han arrepentido, lo que quiero decir. Personas que están apartados de Dios. Y ellos procuran conocer y aprender la Biblia. Pero hay algo importante, amado mío, que la Biblia te la enseña el que la escribió, el Espíritu Santo. Usó hombres para escribirla, pero fue el Espíritu Santo quien escribió a través de esos hombres santos de Dios. Entonces, ¿por qué un impío no puede conocer, una persona apartada de Dios no puede conocer a profundidad la palabra de Dios? Porque no se ha dispuesto a obedecer a Dios. Lo primero que una persona que está sin Dios tiene que hacer es arrepentirse de sus pecados. Cuando comience a obedecer ese mandato, la palabra comenzará a serle revelada por el Espíritu. Sus ojos, inmediatamente pide perdón por sus pecados y se arrepiente, son abiertos sus ojos para aprender las palabras de Dios. La mayoría de la gente, aún dentro de la iglesia ya cristiano, procuran conocer mucho la Biblia. No sé si usted sabe, la gente ateo, los que no conocen a Dios, ellos dicen que no creen en Dios. Hermano, conocen la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis, la mayoría. Conoce mucho la Biblia, estudia mucho la Biblia, puede hablarte de la Biblia, pero no lo hace por el Espíritu. Niega a Dios porque no ha creído en Jesús, no se ha arrepentido de corazón. Amén. Entonces, gloria al Señor. No se arrepiente ni de corazón ni de labio, de ninguna manera. Entonces, amado mío, es importante entender que lo que te lleva a conocer la voluntad de Dios es la obediencia. Si tú no tienes el corazón dispuesto para obedecer, tampoco podrás conocer a profundidad la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios comienza a hacerse real en tu vida cuando tú obedeces. Ese era el caso de Jesús. Jesús obedecía. Jesús, porque, y ahí vamos a entrar lo que en el punto número 3 ahora. Amén. Porque si tú estás dispuesto a hacer la voluntad de Dios, Dios comenzará a declararte su voluntad. Amén. Vamos a entrar en el punto número 3 para hablar de esto. Dice, para que Dios haga su voluntad en nosotros, debemos permitírselo. Aquí entra lo que es, que si tú, por ejemplo, ves una persona que es una persona muy servicial y está muy dispuesto siempre que tú lo quieres mandar a algo, a hacer algo,
¿qué tú vas a hacer? Tú vas a comenzar a declarar a esa persona lo que tú quieres que él haga o que ella haga. Entonces, ¿por qué la mayoría de la gente también no conoce la voluntad de Dios y no hace la voluntad de Dios? Porque aunque dicen, Señor, hágase tu voluntad, ellos no están dispuestos para Dios. Es decir, le prohíben a Dios que se haga su voluntad. No se lo permiten. Entonces aquí tenemos lo que Juan 7:17 dice. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero. Y no hay en él injusticia. Es decir, el que quiera conocer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es verdadera o no. ¿Por qué la mayoría de la gente aún juzgan lo que no entienden y lo que no conocen y no saben? ¿Sabe por qué? Gloria al Señor. ¿Por qué la mayoría de la gente puede juzgar hasta algo que es bueno como malo? Porque ellos, amados, no quieren hacer la voluntad de Dios, no son humildes. Amén. La mayoría de la gente critica, murmura y habla en contra de lo que no entiende. ¿Por qué? Porque no son humildes para aprender, no son humildes para procurar conocer la voluntad de Dios. Mire, el humilde llega a conocer la voluntad, el humilde que desea conocer la voluntad de Dios, conoce la voluntad de Dios. Y luego vamos a estar hablando del punto número 4, que es muy importante y hay un motivo mayor. ¿Por qué la mayoría de la gente, aun si es humilde, muchos en la iglesia no conocen la voluntad de Dios? Entonces, para que Dios haga su voluntad en nosotros, debemos permitírselo. Y como dice aquí, que el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Es decir, cuando nosotros conocemos la voluntad de Dios, ya nosotros no buscamos nuestra gloria. Ya nosotros no hacemos algo como para que los hombres nos halaguen o no den gloria ni alabanza. Ya nosotros, con sacrificio de nuestro cuerpo, nos movemos en lo que Dios desea, porque no vamos donde queremos, sino donde Dios nos envía. No hablamos lo que queremos, sino lo que Dios nos manda a hablar, lo que Dios nos habla, amén. Y si el mismo Espíritu Santo dice en la Biblia que no habla lo suyo propio, sino lo que oye del Padre, ¿cuánto más nosotros debemos hacer lo que del Padre viene a nosotros por medio del Espíritu Santo? Amén. Entonces, dice aquí, número 4, es difícil, o mejor dicho, imposible conocer la voluntad de Dios sin su palabra. Entonces ahí entramos lo que es Juan 5, 39 al 40. Amén. Juan 5, 39 al 40, un poco más atrás. Gloria al Señor. Mira, hermano, un motivo, mira qué es lo que dice. Voy a leer del versículo 37, dice: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió vosotros no creéis. Nunca habéis oído su voz. Oiga lo que dice: nunca habéis oído su voz, y nunca habéis visto su aspecto, ni tiene su palabra morando en ustedes, porque a quien él envió ustedes no creen. Que si ustedes no me creen a mí, a Jesús, el Hijo de Dios, a quien él envió, y ustedes no conocen su voz, ustedes no saben cuál es su aspecto, no conocen su carácter. Gloria al Señor. Y dice: escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no quieren venir a mí para que tengan vida. En otras palabras, ustedes no me conocen a mí, porque ustedes no escudriñan las Escrituras como tienen que hacerlo. Ustedes le están escudriñando mal si le están haciendo, y si no le están haciendo, escudriñenla. Cuando vamos a la palabra debemos ir con una actitud humilde, mansa, procurando conocer la voluntad del Padre para obedecer, no para contender, no para saber más las Escrituras. La mayoría de la gente va a las Escrituras para saber más, para conocer más, para hablar de yo sé, yo entiendo, yo conozco, pero de todo lo que sabes y conoces, ¿cuánto estás obedeciendo? ¿Sabe por qué la mayoría de la gente no está en la voluntad de Dios? Porque conoce mucho y sabe mucho, pero no obedece. Y eso le es condenación, porque al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y mayor condenación hay para el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Entonces, lo número 4 es difícil, o mejor dicho, imposible, conocer la voluntad de Dios sin su palabra. ¿Sabe por qué mucha gente aún humilde en la iglesia que quieren conocer la voluntad de Dios? Ellos quieren. ¿Sabe por qué?
no han conocido la voluntad de Dios. Y conozco personas, son personas jovencitos, jovencitas, adultos, que aún tienen mucho tiempo en el Evangelio, pero no conocen la voluntad de Dios. Hermano, yo conozco personas que tienen años en el Evangelio, pero no conocen la voluntad de Dios. ¿Por qué? No la conocen. Quizá conocen parte, quizá conocen algún deseo de Dios, alguna cosa que Dios ha querido en algún momento de ellos, pero no conocen la voluntad perfecta de Dios. No caminan en esa voluntad perfecta. Cuando nosotros conocemos la voluntad de Dios, amado, no hacemos nada sin que lo hayamos escuchado de Dios. No hablamos nada sin que Dios nos haya enviado a hablarlo. No hacemos nada por nosotros mismos. Nos sentimos miserables, aún nuestras propias vidas la menospreciamos. ¿Sabe por qué? Porque no nos abstenemos de ejecutar a nuestro propio deseo y sentimiento y nuestras emociones, y a nuestro propio pensamiento lo sujetamos todo a Dios. Gloria al Señor. Hago este video por el hecho de que cuando yo estaba meditando ahí, el Señor me lo trajo a mi mente. Yo dije, bueno, Señor, si esto es tuyo, organiza los puntos que voy a tratar en mi mente. Y algo, por ejemplo, que he aprendido, cuando Dios me está dando un estudio o me está dando una enseñanza, que Él me toma la mente, me toma mi ser, yo me quedo postrado hasta que Él termine de darme el mensaje. Porque eso se trata, no se trata de, por ejemplo, Dios está tratando algo conmigo. Imagínense que yo me hubiera separado. Y usted dice, ¿cómo tú sabes entonces que Dios está tratando contigo? Hermano, hermana, tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, aun cuando nosotros oramos por un enfermo, es que nos da a conocer si sanó el enfermo o no. El Espíritu Santo es que nos da a conocer si estamos echados fuera un demonio, si la persona fue libre o no fue libre. Porque se siente una libertad cuando estamos echando fuera un demonio, o estamos orando por un demoniado, se siente un peso, una carga, pero estamos esperando por el Espíritu, y cuando eso se va ese demonio, hay como una liberación, hay como una libertad mayor. Bueno, no sé si pueden entender, gloria al Señor, lo que estoy diciendo, pero yo espero que sí. Y que Dios nos ayude, amén, hermano, porque yo con todo mi corazón hago este video, amén. Yo esperando que alguien le ayude, gloria al Señor, porque hay tanta gente necesitada de Dios y más aún dentro de la iglesia necesitado de conocer la voluntad de Dios. Yo desde que vine al Evangelio dije, yo quiero conocer qué tú quieres conmigo, cuál es la voluntad tuya. Hermano, tenemos que conocer el propósito de Dios, el propósito por el cual nos llamó. ¿Qué quiere Él con nosotros? El primer propósito por el cual Dios nos llama a su Evangelio es para salvar el alma de nosotros. Dios amado, aleluya, gloria al Señor. Amados hermanos, es para Dios salvar nuestras almas, el alma de cada uno de nosotros. El siguiente propósito, hermanos, es, gloria al Señor, que habiendo salvado nuestras almas, entrando en su propósito por habernos arrepentido y convertido, adoremos su nombre en buenas obras. Hermano, a veces nosotros ignoramos las buenas obras, pero el siguiente propósito después de nosotros entrar a la salvación por arrepentirnos y convertirnos es adorar a Dios en las buenas obras, porque dice, escrito está en la Biblia, Efesios 2:10, porque somos hechura de Dios. Como dice el 8, gloria al Señor, como dice el 8, gloria al Señor, aleluya. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no depende de ustedes, sino que es un don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Es decir, nosotros no somos salvos cuando estamos sin arrepentirnos y convertirnos fuera de los planes y los propósitos de Dios. No somos salvos por las obras, pero cuando nos arrepentimos y nos convertimos, ya nuestra alma es para salvación si perseveramos en el Señor. Pero ¿cómo vamos a perseverar, hermanos? Con buenas obras. Las buenas obras que van a hablar por nosotros, porque por tu fruto te voy a conocer. Una vez aceptamos a Jesús, nos arrepentimos y convertimos, ya somos salvos. Ahora debemos perseverar en esa salvación, en buenas obras. No ignoremos eso, porque dice la Biblia que de qué te servirá. Tuve una experiencia con una hermana que andaba con un varón, bien vestido y todo, pero el dinero se nos acabó. Y, gloria al Señor, eso fue ayer. Estábamos predicando, gloria al Señor, y gastamos el dinero en otras cosas. Bueno, el que yo tenía, porque él no tenía. Hermanos, y
íbamos a pichar, el motor se nos pichó cuando íbamos de retorno a casa. Íbamos de camino, gloria al Señor, y una hermana, gloria al Señor, aportó para la obra, nos proveyó 100 pesos, gloria al Señor, para... Me gozo, hermano, en esto. Y el colmo es que yo le dije a la hermana, cuando ella se me estaba ofreciendo, me estaba ofreciendo si necesitaba ayuda en algo, que es la esposa de un varón de Dios también, que le estaba preguntando por él. Y hermano, yo le dije que no, que nosotros estaba bien, que teníamos. Pero yo, hermano, no sabía que a mí se me había acabado el dinero. Yo contaba con que yo tenía 100 pesos en el bolsillo, o que el varón tenía dinero, gloria al Señor. Y cuando yo le pregunto al varón, él no tiene dinero. Yo tuve que devolverme a donde la hermana. Y ya el esposo de ella estaba ahí también. Y entonces yo dije, yo tengo dos favores, gloria al Señor, que pedirle. Y uno es que me perdone porque yo le dije que no, rechacé su ayuda. Y el otro es que me preste los 100 pesos. Gloria al Señor, yo me estoy gozando, pero hermano, mire. Y el varón dijo, varón, ¿y por qué usted habló? Mucho te habló para usted. Es decir, usted lo que tenía que pedir los 100 pesos y ya. Mucho te habló, como quien dice, no, varón, nosotros estamos para eso. Porque como dice la Biblia, siervos inútiles somos por lo que debemos de hacer, eso hacemos. Es decir, nosotros no hacemos más de lo que nosotros estamos llamados a hacer. Buenas obras, hermano, no estamos llamados a negárnosle a nadie. Estamos llamados, si ven, y yo le dije al varón, ese es el amor de Dios. Que nosotros, cuando vemos una necesidad, estemos dispuestos al servicio para el hermano, para la hermana, para la persona que aún no sea cristiana. Es para eso que hemos sido llamados, para buenas obras, gloria al Señor, aleluya. Hermano, y yo me gozo, gloria al Señor, que esa sierva, el pastor, donde estábamos predicando, con anticipación nos dijo, yo le pregunté por el varón, y fue eso fue el mismo Dios. Y cuando le pregunto por el varón, me dice, el varón tiene un puesto tal, vendiendo tal cosa. Y eso fue el mismo Señor que permitió que él hiciera eso, porque yo no sabía que él estaba en ese lugar. Pero cuando llevamos el motor pichado para donde íbamos, buscando un gomero, no encontramos uno que tapara la goma. Apareció un motorista, dos varones, uno en un motor y otro en otro, y nos dijeron, miren, allí hay un bombero. Y sabe, hermano, para donde nosotros íbamos, que muchos sabrán, íbamos para el mercado de Bonao, por ahí, ese era el camino por donde nos íbamos. Y Dios intervino, hermano, para que aparecieran esos hombres y nos guiaran por otro camino, para que nosotros pasáramos exactamente por donde el pastor, donde estábamos predicando, nos avisó que estaba el hermano, para que nosotros viéramos esa sierva y ella fuera el que nos proveyera ese dinero. Gloria al Señor. Y yo le decía, wow, varón, pero Dios es tremendo. Mi alma alaba a Dios. Wow, nos estábamos gozando y maravillándonos en el Señor. Amén. Entonces, hermanos amados, ¿dónde fue que me quedé? Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, me quedé, es difícil, o mejor dicho, imposible conocer la voluntad de Dios sin su palabra. Entonces, hermanos, ¿por qué exactamente? ¿Por qué? Gloria al Señor. Como dice Juan 5, 39 al 40, escudriñen las Escrituras porque a ustedes les parece que en ella tienen la vida eterna. ¿Por qué la mayoría de la gente, hermano, no conoce la voluntad de Dios, aunque es humilde y quiere conocer la voluntad de Dios? Hermano, no escudriñan las Escrituras. Y como dijo el Señor aquí, nunca ustedes han oído su voz. Ustedes nunca han visto su aspecto. ¿Por qué no conocemos la voz de Dios? ¿Por qué no conocemos el aspecto de Dios? ¿Dónde tú aprendes a escuchar la voz de Dios? Hermano, la primera voz de Dios es su palabra, la Biblia. Si no nos interesamos, si no adquirimos amor por su palabra, no esperes escuchar la voz de Dios de rodilla o... Amén. No digo que Dios no te vaya a hablar de rodillas, Dios te puede hablar de muchas maneras. Pero para nosotros conocer, me refiero, no es lo mismo escuchar la voz de Dios un día, a conocer la voz de Dios cada vez que Dios habla contigo, o conocer su voluntad en toda tu vida. Amén. Entonces, ¿cómo yo conozco el aspecto de Dios? ¿Cómo yo conozco el carácter? Algo que yo aprendí cuando quise conocer a Dios fue que por su palabra yo conozco su carácter. Es decir, su palabra, la Biblia, es como la imagen, es como el reflejo de Dios en la tierra. Jesucristo en la tierra era la imagen de Dios en la tierra. Su palabra, y Jesucristo es el verbo, Jesucristo es la palabra de Dios, Jesucristo es la palabra encarnada. Gloria al Señor. Jesucristo es Dios en carne. Entonces, amado, la Biblia, la palabra de Dios es Dios, podemos decir. Bueno, no voy a decir que es Dios, pero es su palabra. Es decir, lo que quiere decir, con su palabra yo conozco a Dios. Por ejemplo, con mis palabras usted me puede conocer a mí. La forma en que hablo, la forma en que me expreso. Puede conocer mi carácter sin verme.
Gloria al Señor. Entonces, la forma en que nosotros podemos conocer a una persona es relacionándonos con esa persona, pero a Dios no lo vemos. Y lo único visible de Dios en la tierra, después que Jesús murió, ¿qué es? Hermano, es su palabra, la Biblia. ¿Y cómo yo voy a conocer a Dios a quien no veo si no escudriño sus escrituras, si no adquiero amor? Para mí la Biblia, la palabra de Dios, que es lo que me ha dado la victoria en 5 años del evangelio que voy a cumplir, se ha convertido, como dice uno de los salmistas en el Salmo 119, es más valiosa para mí que el oro y que la plata. Hermano, para mí no hay dinero que valga como la palabra de Dios. Para mí no hay plata ni oro que valga como la palabra de Dios. Para mí no hay riqueza ni hay nada que valga como la paz que Jesús me da en su palabra, en su voluntad. Y como dijo también él en el Salmo 119, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Qué te libra de pecar contra Dios? Es su palabra. ¿Qué te llena de temor de Dios? Es su palabra. Amén. Y dijo también, gloria al Señor, aleluya, más dulce es tu palabra a mi boca, es tu palabra a mi paladar que la miel a mi boca. Y dijo, más sabio que mis enemigos me has hecho con tus mandamientos, porque día y noche medita en ellos. Más entendido que mis enseñadores me has hecho, más entendido, más sabio que los viejos me has hecho, porque tus palabras son mi meditación de día y noche. Tus palabras siempre están conmigo, no se han apartado de mí. Gloria al Señor. Y si algo que me encanta hablar es de la voluntad de Dios y de su palabra. Me encanta hablar, porque cuando yo hablo de su palabra, estoy hablando de su voluntad. Pero wow, es difícil. Por eso este audio, el mismo Señor, este video, me ha guiado a hacerlo así tan lentamente, tan pasivamente, porque cuando yo entro en la palabra de Dios y hablar de la cosa de Dios, como que vienen todos esos versículos a mi mente así, como que yo quiero hablar más, pero lo importante no es hablar tanto ni que tú veas un video más de este siervo, sino que tú puedas entender el mensaje y puedas procurar conocer la voluntad de Dios por ti mismo y obedecer la palabra. Recuerda esto, el punto número 2 que mencioné, que los que están dispuestos a obedecer conocerán la voluntad de Dios. La mayoría de la gente no conoce la voluntad de Dios porque no obedece. Cuando tú comienzas a obedecer algo, tú comienzas a entender más las cosas de Dios. Y pues, como dice aquí, para que Dios haga su voluntad en nosotros debemos permitírselo. Es decir, imagínate que Dios, imagínate que tú quieres, alguien te dice, yo quiero hacer lo que tú quieres que yo haga. Imagínate tú que me estás viendo este video, tú me dices a mí, yo quiero hacer, varón, lo que usted quiere que yo haga, pero cuando yo te necesito, tú estás demasiado ocupado. Cuando yo te necesito, cuando yo te llamo, tú me dices, es que voy ahora, es que estoy ocupado, tú nunca estás dispuesto. Amén. Viene en el momento cuando ya yo no te necesito. Te llamé una hora antes y ya tú viniste una hora después. Amén. Te necesitaba inmediatamente porque tenía una carga pesada, pero tú no estabas dispuesto para ayudarme en esa carga. Entonces ya yo cuando puse la carga, ya aunque tú vengas, ya yo no puedo, ya tú no tienes mi voluntad. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué es hacer la voluntad de alguien, amado? Hacer la voluntad de alguien es hacer aquello que alguien más quiere. Cuando tú estás hablando de la voluntad de Dios, hermano, por eso no todo el mundo hace la voluntad de Dios en plenitud. La mayoría de la gente, ¿sabe por qué? Jesús hacía la voluntad del Padre en plenitud. ¿Sabe por qué? Porque Jesús no se movía si el Padre no le decía muévete. Jesús no hablaba si el Padre no le decía habla. Jesús no hacía nada sin que el Padre se lo dijera antes. Por eso es que todo hombre de oración que procura vivir y conoce, mayor aún que conoce, por eso yo le decía al Padre, al Señor, por medio de Jesús, que yo me sentía atado a su voluntad y que yo no podía hacer nada por mí mismo, porque cuando nosotros conocemos la voluntad de Dios, eso nos ata a Dios, eso nos ata a su plan, a su propósito. ¿Sabe por qué? Porque, gloria al Señor, ya nosotros nos sentimos ligados a su voluntad, a su palabra, y hacer cualquier cosa sin que Él nos lo haya dicho. Por eso es que también el hombre de Dios que conoce su voluntad ya ora mucho, se mantiene siempre orando. Lo principal que nos lleva, una cosa que nos lleva a la voluntad de Dios y conocer su palabra y su voluntad es la oración. Pero una vez que nosotros pasamos mucho más tiempo con Dios, cada vez más, eso nos ata más a Dios y eso nos lleva, y aún más, para nosotros hacer cualquier cosa tenemos que orar. Ya cuando nosotros conocemos la voluntad de Dios tenemos que orar. ¿Sabe por qué? Porque nosotros sabemos ya que conociendo la voluntad de Dios, si hacemos algo fuera de la voluntad de Dios, sabiendo lo que teníamos que hacer, que era llevar esa situación a Dios, a consultar a Dios en cuanto a eso. Si nosotros hacemos cualquier cosa, ya nosotros sabemos que estamos saliéndonos de la voluntad de Dios. Hacer algo que el Padre no me ha mandado, aunque parezca bueno, ya es estar fuera de la voluntad de Dios. Hablar algo que aunque parezca bueno, si Dios no me mandó a hablarlo, es estar fuera de la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de alguien es hacer lo que aquel quiere sobre mis propios deseos, mis pensamientos. Es decir, aún yo
teniendo mi propio deseo y pensamiento y sentimiento, yo omitir, es decir, aplastar mis propios deseos y pensamientos y mis emociones, con tal de hacer lo que aquel desea. Es decir, donde aquel quiere que yo vaya, es ir donde aquel quiere que yo vaya, aunque yo no quiera ir. Es hablar lo que aquel quiere que yo hable, aunque yo no quiera hablarlo. Por ejemplo, mucha gente está fuera de la voluntad de Dios. ¿Sabe por qué? Porque solamente ministran cuando ellos quieren ministrar, hablan cuando ellos quieran hablar, hacen lo que ellos quieren hacer, van a solamente donde ellos quieren ir. Pero cuando Dios quiere que ellos vayan a un lugar, ellos no quieren ir. No sé si me están entendiendo. Yo espero que sí, gloria al Señor. Entonces, número 5, obedecer la voluntad de Dios trae persecución y muchas aflicciones aquí en la tierra, pero trae recompensa eterna. Entonces ahí vamos a lo que es Mateo 26:42, donde Jesús dice: Padre, si fuese posible pasar de mí esta copa, pásala, Señor, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí entran 2 puntos. Número 1, el deseo de la carne de Jesús, y número 2, la voluntad del Padre. ¿Cuál era el deseo de Jesús? Que si fuese posible, es decir, su carne le está exigiendo. Es decir, Jesús sabía. Una de las cosas que el hombre de Dios sabe cuando conocemos la voluntad de Dios y la mujer de Dios, ¿sabe qué es lo que pasa? Cuando nosotros conocemos la voluntad de Dios, algo que nosotros sabemos es lo que nos va a acontecer. Por el Espíritu de Dios llegamos a saberlo. Antes de que nos acontezca, el Espíritu de Dios nos va a conocer lo que va a pasar. Y nuestra carne gime dentro de nosotros, porque nuestra carne quiere hacer la voluntad de ella. Nuestra carne quiere que nosotros dejemos de hacer lo que Dios quiere. Y más aún, nuestra carne desea que lo que nos va a acontecer no nos acontezca, y que nosotros, sabiendo lo que nos va a acontecer, nos desviemos de la voluntad del Padre. Nuestros deseos carnales desean eso. Pero la voluntad del Padre es sobre todo. Y nosotros, conociendo la voluntad del Padre, nos sentimos atados a la voluntad del Padre, y aún con lágrimas en nuestros ojos, y aún con sacrificio y con lucha, como hizo Jesús, no se haga mi voluntad sino la del Padre. Esa es la diferencia. Cuando una gente no conoce la voluntad del Padre, se inclina a lo de la carne, se inclina a sus pasiones y a sus deseos. Cuando sabe que le va a pasar una situación, se inclina más a su carne y a sus pasiones que a la voluntad del Padre. Cuando tú conoces la voluntad del Padre, aunque tu carne se sienta afligida y sufrida, tú decides por la voluntad del Padre. Jesús dijo: no se haga mi voluntad sino la voluntad del Padre que me envió. Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Si fuese posible, si hubiera otra manera de tú librarme de esto. Y Jesús está hablando ahí acerca de Getsemaní, sufriendo lo que él iba a padecer en la cruz del Calvario, cuando fuera crucificado y maltratado y escupido y abofeteado y llagado y azotado. Jesús estaba sufriendo eso ahí en la cruz. Jesús sabía lo que le iba a pasar, porque todo hombre que conoce la voluntad de Dios por el Espíritu le da a conocer lo que va a hacer luego. Yo he tenido la experiencia de que antes de predicar, el Señor, y es siempre, el Señor me prepara antes de predicar. El Señor me da el mensaje por el Espíritu. El Espíritu me toma a mí, gloria al Señor. El Espíritu me toma mis huesos, toma mi mente y me prepara en cada situación. Cuando va a pasar una situación difícil, el Espíritu me prepara, gloria al Señor. Una situación en la iglesia, si voy a orar por algún por un endemoniado, los enfermos casi yo no tengo esa experiencia, pero, ¿verdad? Tuve una experiencia que tenía que orar por una joven que estaba atacada por espíritu de suicidio. Ella sentía que un demonio la agarraba, y el Espíritu me preparó antes de eso. Entonces, el Señor siempre nos va a preparar una vez nosotros estamos en su voluntad perfecta. Pero, como le decía, si Dios quiere mandarte, por ejemplo, si hay una gente que está endemoniado y se necesita un siervo, una sierva de Dios, pero tú no estás dispuesto, y aún más, antes de mandarte a buscar para echar fuera el demonio, si tú no has estado dispuesto en los planes de Dios como para que Dios te prepare para eso, ¿tú crees que cuando tú vayas a echar fuera el demonio vas a estar preparado para eso? No, aunque vayas no vas a estar preparado. Tenemos que tener los planes de Dios para que Dios nos prepare para cada situación. Gloria al Señor. La gente yo espero que se esté entendiendo el mensaje, gloria al Señor, y que bueno, yo creo que Dios con este mensaje está logrando su propósito, aunque yo mismo no entienda. Gloria al Señor, porque es difícil hablar de la voluntad de Dios, poca gente entiende, pero lo que quieran entender, como dijo Jesús, el que quiera hacer la voluntad de mi Padre conocerá si la doctrina que estoy enseñando es de Dios o no es de Dios. El que quiera hacer la voluntad del Padre y conocer la voluntad de Dios, con este audio, este video, va a conocer más la voluntad de Dios, y esto le va a ayudar más para avanzar en el Señor. Entonces, obedecer la voluntad de Dios trae persecución y mucha aflicción aquí en la tierra, pero trae recompensa eterna. Entonces, la Biblia dice: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es decir, un siervo que conoce la voluntad de Dios sabe y tiene por seguro que el Evangelio trae persecución y vituperio y maltrato y menosprecio. Y aún tú mismo nosotros mismos tenemos que menospreciar aún nuestra propia vida. ¿Por qué? Porque nuestra carne nos exige
porque nosotros hemos menospreciado nuestro deseo, nuestra pasión, nuestro pensamiento para obedecer lo que el Padre quiere, lo que el Espíritu nos guía a hacer. Entonces, todo siervo de Dios que no tiene claro eso, todavía no ha conocido la voluntad de Dios perfectamente. Todo siervo de Dios, toda sierva de Dios que no tiene claro que va a ser afligido, va a ser maltratado, torturado por causa del Evangelio, lo van a perseguir, lo van a vituperar, algo van a hablar mal de él o algo sin causa alguna. Amén. El siervo que no tiene eso, y más aún, el siervo que está padeciendo persecución y situaciones difíciles, no por Cristo, sino más bien por los deseos de él, por las malas decisiones que toma, no ha conocido la voluntad de Dios. El que padece persecución y situaciones difíciles por las decisiones propias que ha tomado, y no porque conozca, es decir, y no porque es la voluntad del Padre, es decir, no ha conocido la voluntad del Padre. Nosotros estamos llamados a padecer y a sufrir y a padecer por causa de Cristo, no por nuestras emociones, no por las decisiones malas que yo tomo, no porque yo tome un préstamo, o no porque yo, gloria al Señor, me ponga a construir una casa, o qué sé yo, fuera de la voluntad de Dios. No, sino por Cristo, por predicar a Cristo son nuestras aflicciones, por dar ejemplo de Cristo, por serle fiel a Dios son nuestras aflicciones. Es muy diferente una aflicción por una decisión que yo tome a mi manera, a una decisión, a una aflicción que venga por yo obedecer al Señor. Es algo muy diferente. Yo no sé si pueden entender eso. Y gloria al Señor. A veces uno tiene, tanto a veces en la mente, pero uno trata de explicar las cosas lo más bien posible, con tal de que el que quiere entender puede entender. Gloria al Señor. Entonces, número 6, lo último. El video se ha hecho bien largo, pero he querido hacerlo bien lentamente para que se pueda entender. Número 6 es tener clara nuestra misión. Juan capítulo 4, versículo 34 dice que Jesús dijo: mi comida es que haga la voluntad del Padre y complete la misión que Él me ha encomendado. Lo número 6, que todo siervo de Dios que conoce la voluntad de Dios, conoce el llamado de Dios en su vida, conoce la voluntad, el propósito por el cual Dios lo llamó, tiene claro a dónde va, tiene visión espiritual. El hombre y la mujer que conoce la voluntad del Padre tiene visión espiritual, sabe lo que está haciendo en Dios. No lo mueve el viento, no lo mueve la tempestad, porque está fundamentado sobre la roca, está en obediencia a la palabra, está oyendo la palabra pero obedeciendo la palabra. Ahí es donde entra el punto, que hay dos tipos de personas: uno oye la palabra y no la obedecen, pero otros oyen la palabra y sí la obedecen. Y por eso fue que Jesús dijo en Gloria al Señor, Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en el reino de los cielos. No todo el que me dice. En Mateo 6:10 dice, hágase tu voluntad. Jesús está diciendo, hágase tu voluntad. Entonces, y luego en Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice, hágase tu voluntad, entrará al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros decimos, hágase tu voluntad en oración, estamos deseando la voluntad de Dios en nuestra vida. Pero para que la voluntad de Dios en nuestra vida sea hecha, tenemos que permitírselo. Y cuando nosotros solamente decimos, hágase tu voluntad, pero no le permitimos a Dios que su voluntad sea hecha, entonces, ¿qué está pasando? Gloria al Señor, que no conocemos la voluntad de Dios. Entonces dice, hágase tu voluntad. Entonces, no todo el que me dice Señor, Señor, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Solo el que hace la voluntad del Padre es familia. Eso fue otra cosa que Jesús declaró. Mateo 12:50. Cuando Jesús hace esta declaración, que solo el que hace la voluntad del Padre es familia, Jesús lo que está diciendo es, yo me desligo de hacer acepción de personas. Yo me desligo de confabularme con el pecado de otro porque sea familia o porque sea esto o aquello. Eso es lo que Jesús está diciendo. Yo no tengo relación con el pecado, sea papá, mamá, sea hermano, sea hermana, sea tío, sea primo, sea hijo, sea quien sea. Yo no tengo relación con el pecado. Si a papá hay que corregirlo, se corrige. Si a mamá hay que corregirla, se corrige. Si a hijo, a hermano, a quien sea, se corrige, hay que corregirlo. Y si tiene que arrepentirse y no se ha arrepentido, tiene que arrepentirse. Yo no hago liga con el pecado, lo que Jesús está diciendo. Aquí el que hace la voluntad de Dios, esa es mi familia, Jesús dice. Mateo 18:14 dice, la voluntad del Padre es que seamos salvos, que eso fue lo que hablé al principio, amén. Así que Dios nos bendiga, amados hermanos, casi 50 minutos este video, que la paz de Dios sea con todos, espero sea de gran provecho, de gran bendición, este manjar, este plato bien preparado con su postre y todo. Usted, gloria a Dios, bebase un buen vaso de agua también, que después que usted ve este video, hice en oración, para que el Espíritu de Dios lo llene más, gloria al Señor, con la presencia de Dios.
y pidiéndole a Dios que lo enseñe por este video que usted ha escuchado, esta palabra, esta enseñanza, este mensaje. Usted va al Padre entonces para llenar, a beber el agua, para nutrirse, para que tenga buena digestión de esta comida que se ha comido. Es decir, lleve esta palabra que ha escuchado en oración, a la oración, después de que usted oiga este mensaje, ¿para qué? Para que el Padre entonces él le pueda ayudar a digerir bien este mensaje para salvación y bendición de su alma. Amén. Que Dios le bendiga, la paz de Dios sea con todos. 50 minutos, gloria al Señor. Algo más también, compártalo con otros, a quienes usted sabe que está interesado en conocer la voluntad de Dios, o que desea de alguna manera conocer la voluntad de Dios para la salvación de su alma. Gloria al Señor. Así sea cristiano o no cristiano. Dios le bendiga a todos.